Hi, hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy el tema es comparativos y superlativos. Antes que empezamos, vamos a ver quién tenemos en el chat y quién tenemos en la conferencia, porque los miembros del canal nivel plata y oro pueden asistir en esas clases en vivo. So, primero en el chat tenemos Irma y Norma, son miembros del canal, y María, ustedes pueden unir también a la conferencia. El enlace está en el tab. Vamos a ver si puedo poner aquí de nuevo. El enlace para la conferencia está ahí. Si no eres miembro de mi canal, pueden unirse abajo donde dice el signo de dólar. También tenemos Florentina. Hi, Florentina. Can you hear me? Florentina está en la conferencia. Can you hear me? Parece que no. Hi. Yeah, do you have voice? You can enable the audio. So anyway, I don't know if Florentino can hear me. I can't hear him. So let's start the class. The subject today is comparativos y superlativos. So let me just open the screen. So vamos a empezar con comparatives. So voy a empezar con algunos ejemplos. Tengo ejemplos de comparativos. En inglés se llama comparatives. Let me just start that again because it wasn't displaying very well. That's it, yeah. Let's see if we can make that a bit better. So vamos a empezar con ejemplos. Comparatives se llama en inglés. So aquí, el lado izquierda, tenemos adjetivos. Tenemos cheap, que en español es barato, fast, rápido, large, grande, thin, delgado, or what's the other word in Spanish? Flaco, depende. Lucky, una persona con suerte. No sé qué es el adjetivo de eso en español. Early, temprano, and easy, fácil. Son adjetivos. Y podemos hacer esos en comparativos. comparativos. Y el comparativo en inglés es de cheap is cheaper. So es como barato, y en español cheaper es más barato. Cheap es un adjetivo, significa barato, y cheaper es un adjetivo que es un comparativo, perdón, que significa más barato. Fast, rápido, y faster, más rápido. Large, grande, y larger, más grande. Thin, thinner, flaco, más flaco. Lucky, I don't know what the adjective is of lucky in Spanish. Let me Google that because I don't know the answer. Lucky Spanish. Lucky Spanish. Afortunado, yeah. Afortunado. So lucky is afortunado, and luckier is más afortunado. Early, temprano, y earlier, más temprano, y easy, fácil, y easier es más fácil. So, podemos ver que con esos adjetivos, para formar el comparativo, agregamos las letras I o ER, o en español ER. Eso es como se dice en español más. So, aquí tenemos que hay reglas de cómo escribimos y tengo las reglas aquí. So, básicamente, la mayoría de las palabras agregamos ER. Si la palabra termina en una Y, sí, tenemos que cambiar la Y a un E.
Ese es como se deletera, cómo se escriben las palabras. Esos últimos tres ejemplos terminan en Y. So, todas esas palabras son comparativos. Cheaper, faster, larger, thinner, luckier, earlier, easier. Hi, Norma. Hi, How are you? fine, thank you. And you? Yeah, fine, thanks. So, we got, Okay. tenemos Norma en la clase de las Islas Canarias, the Canary Isles, se llama en inglés. And we've also Canary got, Island. yeah, the Canary Isles or the Canary Islands, yeah. We've also got Florentina, but I can't hear or see him or her. So, tenemos otros comparativos aquí. Tenemos serious, que es serio en español. Y aquí el comparativo de serious is more serious. So, este es más como el español. Serious, serio, más serio, decimos more serious. Como el español, agregamos la palabra more. Tenemos otro ejemplo. Beautiful, hermoso, o hermosa, more beautiful. So, hermosa y más hermosa. Comfortable, comfortable, una palabra que es a veces difícil de pronunciar. Comfortable, comfortable. Y aquí, este lado, tenemos el comparativo que es more comfortable. Cómodo y más cómodo. Y tenemos patient. ¿Cómo se dice patient en español? Patient en español, vamos a ver eso. Patient, es con paciencia. Paciente, paciente. Yeah, paciente y más paciente. So, podemos ver que para formar el comparativo en inglés tenemos dos maneras de hacerlo. Esos adjetivos aquí, cheap, fast, large, thin, lucky, early, and easy, agregamos ER. O en el caso de los últimos tres que terminan en Y, tenemos que cambiar la Y a un I. Y esos 1, 2, 3, 4 adjetivos aquí, serious, beautiful, comfortable, and patient, con esos agregamos la palabra more antes del adjetivo para formar el comparativo. Aquí tengo algunos ejemplos. Es una pregunta primero. Should I go by car or fly? Es una pregunta preguntando un consejo. ¿Debería ir por coche o avión o volar? Y aquí tengo algunas frases, respuestas. Well, the plane is quicker, but it's also more expensive. The plane is quicker. Aquí es el comparativo de quick. En español es rápido, más rápido. El avión es más rápido, quicker, más rápido. But it's also more expensive. Pero también es más caro, more expensive. So aquí tenemos un comparativo. Y aquí tenemos el otro comparativo. El primero es más rápido y el otro es más caro. So este termina en AR, tiene la primera regla, y este ponemos la palabra more antes, es segunda regla, que es más como el español, porque en español es más caro, more expensive. The plane is quicker than the train, es como se dice en español. El avión es más rápido que el tren. The car is cheaper than the train. Tal vez aquí hubiera puesto, should I go by car, train or fly? The plane is quicker than the train. El avión es más rápido que el tren. Y el coche es más barato que el tren. So, tenemos dos maneras a formar los comparativos. Y vamos a ver más ejemplos en un rato cómo se usa. Pero antes, en la próxima página, tengo las reglas cuando agregamos las letras ER para formar el comparativo.
y cuando ponemos la palabra more antes el adjetivo. Norma, do you know the answer? ¿Tú sabes la respuesta de este, Norma? ¿De cuál? ¿Cómo se? Es que tenemos dos maneras Sí, a formar el comparativo. La primera manera es agregar las letras R al ok. adjetivo. El segundo es agregar la palabra more antes del More. adjetivo, como se hace en español. More serious, más serio. Cheaper, Más serios. more serious es más serio. Mi pregunta es, ¿cuál es la regla, Norma? ¿Con qué adjetivos agregamos las letras R y con cuál adjetivos agregamos la palabra more? O si estás en el chat también pueden poner la respuesta. ¿Quién Es sabe? que ahora mismo sí no lo recuerdo. Do you Chipper. remember that class? ¿Tú recuerdas de esa clase de inglés, Norma? ¿Cuál es la regla? Cuando agregamos la palabra more, y si alguien está en el chat. So Más Irma, serio. Irma says with syllabus. Well, lo que quiero decir es con syllables. Sí, este es la respuesta más o menos correcto, pero puedes estar más específico. Puedes. Irma Loomis one, yeah, and also Edia says cuando el adjetivo es largo. So, como Irma dice, cuando el adjetivo, vamos a ver las reglas. Irma tiene la respuesta también, Edilia, creo. Aquí tengo las reglas. So, la primera regla es, adjetivos de una sílaba, añadimos las letras ER. Una sílaba, añadimos las letras ER. Por ejemplo, old, viejo, más viejo, older. Cheap, barato. Cheaper, más barato. Regla 2. Si el adjetivo termina en un E, solo tenemos que añadimos el R. So, por ejemplo, nice termina en un E. El comparativo es nicer. Nice es como simpático, más simpático. O puede ser bonito, ¿no? Pues es pretty, ¿no? Después tenemos late, tarde. El comparativo es later, más tarde. So, los adjetivos de una sílaba agregamos ER. Terminan en ER, o aquí en este caso R. Los adjetivos de dos y más sílabas añadimos la palabra more. So, esa es la regla principal. Esas son las reglas principales. Una sílaba, agregamos a R. Dos sílabas y más, agregamos a more. So, careful, more careful. Careful is dos syllables. Expensive, expensive, tres sílabos. Agregamos more expensive. Hay una excepción de la regla. Los adjetivos de dos sílabos que terminan en Y, cambiamos la Y por un E y la Y por un E y añadamos R. So, esas son una excepción porque easy tiene dos sílabos, pero termina en consonante Y. Entonces aquí tenemos que cambiar la Y a un E y agregar R. Heavy, heavy, dos sílabos, pero termina en Y. And early, so, todos esos iguales. So, esas son las reglas. Vamos a regresar a la página anterior para ver los ejemplos. Por ejemplo, todos esos, cheap, fast, large, thin,
Cheap, fast, large, thin, one syllable, one syllable. So it's cheap, cheaper, fast, faster, large, larger, thin, thinner. Y los últimos tres, lucky, dos sílabos, pero termina en Y. Luckier. Early, dos sílabos, pero termina en Y. Earlier. Y finalmente easy, easy, dos sílabos, pero termina en Y. Easier. Más ejemplos aquí. Quick, one syllable, quicker. Cheap, one syllable, cheaper. Expensive, expensive, three syllables, more expensive. Serious, three syllables, more expensive. More serious. Beautiful, more beautiful. Beautiful, three syllables. Comfortable, three syllables, more comfortable. And finally, patient, two syllables, more patient. So esas son las reglas. ¿Cómo se usa esos? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes algunas preguntas, Norma? No, no, ya lo entendí. You understand everything. Very good. Florentina, I can see you there, but I don't think you can hear me. So, tengo ejemplos aquí. ¿Cómo se usa eso? Lo más común manera de usarlos es con la palabra that. Comparando dos cosas. So, aquí estamos comparando dos cosas. I y you. So, aquí tenemos el I. I am older than you. Older than. Generalmente se compara las dos cosas así. Older than es como en español más viejo que. This class is easier. Let's just change this a minute. This class is easier than the last class. Easier than. Y en español es más fácil que. I'd like to have a bigger house. Aquí no estamos usando, ¿ok? Me gustaría tener una casa más grande. A bigger house. This morning I got up later than usual. Me levanté más tarde. Aquí es más tarde. London is more expensive than Mexico City. Más caro que. You drive more slowly. Aquí estamos usando un adverbio, slowly, lento o lentamente. Aquí tengo más despacio. Jake is slower than. Aquí es el adjetivo slower. Slowly is adverbio y slower is adjetivo. Slower than. Más lento que. My brother is taller than me. Mi hermano es más alto que. Comparando dos cosas, yo y mi hermano. This class is better than the last class. Ok, aquí olvidé a decir o no explicar una cosa. Es mejor que. Faltaba explicar una cosa de la pantalla interior. Que fue... ya no lo tengo, ¿no? Después no lo explico. Aquí. Olvidé explicar este. Hay tres adjetivos que son irregulares. Good, el comparativo de good es better, el comparativo de bad is worse, y el comparativo de far tiene dos opciones y son iguales, further o farther. Yo digo further. So, esos son como en español, good, bueno, better, mejor. Bad, malo, worse, peor. Y far, lejos, further o farther, más lejos. Vamos a regresar a los ejemplos, porque acabo de ver el ejemplo que tuvimos aquí. This class is better than the last class. Esta clase es mejor que la última clase. My house is further from, más lejos.
the airport than yours. Mi casa está más lejos. It is cheaper to go by car. Sorry, this is a question. Is it cheaper to go by car or by plane? Cheaper is a comparative. En español es más barato. Rome is old, but Athens is older. Aquí no estamos usando la palabra than. Más vieja. I want a bigger house. Quiero una casa más grande. You should be more careful. Deberías tener más cuidado. Do you feel better today? ¿Sientes mejor hoy? Better, mejor. Athens is older than Rome. Older than. Más vieja que. Avocados are more expensive than. Los aguacates son más caros que. And the last one, I can run faster than you. Puedo correr más rápido que tú. Ok, voy a leer todos los ejemplos de nuevo, empezando con este. I'm older than you. This, pueden repetir los que están viendo. I'm older than you. This class is... Perdón. I'm older than you. Good. Okay. Than you. Good. This class is easier than the last class. This class is than the last class. I'd like to have a bigger house. I'd like to have a bigger house. Have a bigger house. I like to have No. house. I'd like to have. I like to have a bigger house. A bigger house. Tengo un mensaje en el chat de Florentina. I don't hear you, teacher. Pues la conferencia está funcionando. Hay que configurar el audio en Zoom. Tienes que ir a las opciones de audio en Zoom y configurar tu audio. Tal vez tu volumen está en mute, mudo o algo así, no sé. Pero sí está funcionando el audio. Norma puede escuchar y también está transmitido en YouTube con el mismo audio. Vamos a seguir. This morning I got up later than usual. This morning I got up later than usual. Usual. Good. London is more expensive than Mexico City. London is more expensive than Mexico City. Good. You drive more slowly than me. You drive more slowly than me. Jake is slower than Janet. Jake is slower than Janet. My brother is taller than me. My brother is taller than me. This class is better than the last class. This class is better than the last class. Good. My house is further from the airport than yours. My house is further from the airport than yours. Is it cheaper to go by car or by plane? Is it cheaper to go by car or by plane? By car or by plane? Or by plane. Good. Rome is old, but Athens is older. Rome is old, but Athens is older. Good.
I want a bigger house. I want a bigger house. You should be more careful. You should be more careful. Do you feel better today? Do you feel better today? Athens is older than Rome. Athens is older than Rome. Avocados are more expensive than tomatoes. Avocados are more expensive than tomatoes. I can run faster than you. I can run faster than you. Very good. Okay. So, comparatives. ¿Qué tenemos más? Aquí tenemos otra manera a comparar las cosas, pero aquí no estamos usando comparativos, estamos usando esta estructura, la palabra as más adjetivo más as. So, my house is as big as your house. Eso significa nuestros houses are the same size. Nuestras casas son lo mismo. Es como yo digo, mi casa es tan grande como tuyo, creo. ¿Este español está correcto, Norma? Como la tuya. Como la tuya, ok. Como la tuya. Suerte que tengo una persona aquí para ayudarme con el español. So, la estructura aquí tan grande como es as big as. Esa es la traducción que usamos. La estructura es as, adjetivo as. En español la estructura es tan, adjetivo Grande. como. Pero en inglés el tan se traduce al an y perdón, el tan se dice as y el como as. As big as, tan grande como. So, eso significa que son el mismo tamaño. Y si hacemos la frase en el negativo, significa que no son iguales. My house isn't as big as your house. So, si no es tan grande como la tuya, obviamente es más pequeña. Entonces, estamos comparando las dos casas, las dos cosas, pero o en este caso sí, las dos casas. Mi casa no es tan grande como la tuya. So, otra manera, aquí estamos diciendo lo mismo, otra manera de decir eso en inglés será, your house is bigger than mine. Tu casa es más grande que la mía, creo. Esta es la estructura que vimos antes en la página anterior con los comparativos. Bigger than, más grande que. Y lo que estamos viendo aquí es otra manera de decir la misma cosa usando otra estructura. My house isn't as big as yours. Mi casa no es tan grande como la tuya. Your house is bigger than mine. Tu casa es más grande que la mía. Significa la misma cosa, pero aquí estamos usando la estructura as, adjetivo as, y aquí estamos usando el comparativo que vimos en la clase, no en la clase, en la página anterior. Otra cosa que olvidé mencionar con los comparativos es que si el adjetivo es de un sílabo y termina en consonante, vocal consonante, doblamos el último consonante. Por ejemplo, big, el comparativo es bigger. Hot, el comparativo es hotter. Wet, el comparativo es wetter. I think. Aunque el último no parece correcto, tal vez eso rompe la regla. Sí, es correcto. So, big, grande, bigger. Estamos doblando el último consonante porque es un sílabo
consonante, vocal, consonante. Y así cuando escribimos tenemos que doblar. Okay, so esta es otra manera. Tengo otros. Petrol isn't as cheap as it was last year. Means petrol is more expensive than. So tenemos dos maneras. As cheap isn't as cheap as is lo mismo que decimos is more expensive than. And our last one, can you finish as soon as possible? Muchas veces personas escriben correos y ponen ASAP. Si alguien te pone eso en un correo o una carta, correo ahora que nadie usa cartas, significa as soon as possible, lo más rápido posible. Si alguien te pide eso en el trabajo, le ponen ASAP, es que quieren, please reply ASAP. Favor de responder lo más rápido posible. Ok, so esta es otra manera a comparar las cosas. Vamos a seguir entonces con el... ¿Tienes preguntas, Norma? No, de momento no. Solo estoy viendo en el chat aquí. No hay preguntas ahí. Vamos a seguir. Ahora tenemos... El próximo tema es superlativos. So, superlativos. En español, sí. Superlatives en inglés, o superlativos. Y esos siguen más o menos las mismas reglas. So we got cheap es el adjetivo. Cheaper es más barato, es el comparativo. And the cheapest is lo más barato, es el superlativo. So, otros ejemplos. Fast, faster, the fastest. Rápido, más rápido, lo más rápido. Large, grande, larger, más grande. The largest, lo más grande. Thin, flaco o delgado, flaco creo. Thinner, más flaco. The thinnest, lo más flaco. Lucky, afortunada. Luckier, más afortunada. The luckiest, lo más afortunada. Early, temprano, earlier, más temprano. The earliest, lo más temprano. So, y aquí tenemos otros ejemplos. So aquí en la próxima página tengo las reglas. So las reglas son iguales o más o menos iguales a lo que vimos con los comparativos. Primera cosa, siempre tenemos que agregar la palabra the antes del adjetivo, irrespectivo de las otras reglas. Si el adjetivo es de un sílabo, agregamos las letras EST. Como antes con el comparativo, agreguemos ER. Ahora tenemos que agregar EST. Si el adjetivo termina en E, solo agregamos el ST. Los adjetivos de dos sílabos y más, ponemos la palabra most. Es como en español lo más, lo más. Pero también, obviamente, como dije antes, tenemos que agregar la palabra the. The most careful, the most expensive. Y finalmente, los que son de dos sílabos y terminan en Y, cambiamos la Y en E y agregamos IST. So, son más o menos los mismos reglas que vimos. So, de un sílabo tenemos los ejemplos aquí. Cheap, the cheapest, lo más barato. Fast, the fastest. Large, the largest. Lucky, the luckiest. Early, esos últimos tres terminan en Y. The earliest, the easiest. Y aquí tenemos los superlativos o los adjetivos de más que un sílabo. Y esos agregamos la palabra most. Serious, the most serious. Beautiful, the most beautiful.
comfortable. The most comfortable. Lo más cómodo. Patient. The most patient. Lo más paciente. Good. So aquí tengo ejemplos de los superlativos. She's the tallest student in the class. Ella es el estudiante más alto. The tallest student in the class. Ella es la estudiante más alto en la clase. London is the most expensive city in the world. Londres es la ciudad más caro en el mundo. London is, aquí tenemos otro uso, one of the most expensive. Podemos usar esta frase a decir que es uno de los más caros, pero no es necesariamente lo más caro. This class is the easiest, lo más fácil to understand, lo más fácil de comprender. This class is the least difficult. So aquí estoy usando la palabra least, es como lo menos difícil. En cambio de usar most, estoy usando least. This class is the most difficult to understand. This is the best class ever. Es el mejor clase jamás. So yeah, irregular. Otra vez tenemos tres irregulares. Esos tres irregulares son los mismos. Good, better, best. Good, better, the best. Bueno, mejor, lo mejor. Bad, worse, the worst. Malo, peor, lo peor. Far, lejos. Further or farther. Más, lejos. Y the furthest, the furthest. Lo más lejos. And finally, the último ejemplo aquí. She's the worst student. She never does her homework. Es la estudiante peor. So antes que seguimos, Norma, vamos a practicar esos. Number one. Y los que están viendo en YouTube también pueden practicar, repetir. She's the tallest student in the class. She is the tallest student in the class. Good. London is the most expensive city in the world. London, the most expensive city in the world. Yeah, acabo de ver que tengo un error ahí. London is the most expensive city in the world. London is the most expensive city in the world. Very good. London is one of the most expensive cities in the world. London is one of the most expensive cities in the world. Good. This class is the easiest to understand. This class is the easiest to understand. Good. This class is the least difficult to understand. This class is the least difficult to understand. This class is the most difficult to understand. This class is the most difficult to understand. This is the best class ever. This is the best class ever. Yeah, and Adelia says the best equals lo máximo. No, yo dijo the best equals. ¿Qué dijo? Lo mejor, ¿no? Pero dice lo máximo, tal vez mejor traducción. And the last one then, she's the worst student. She never does her homework. She's the worst student that never does her homework. She never does her homework. Repeat. She never does the homework.
Yeah, her homework. Very good. Okay. So, what's next? Question. Las reglas que ya hemos visto. Más ejemplos. This church is the oldest, lo más viejo, building in the city. Repeat, Norma. This church is the oldest building in the city. Yeah, and los que están en YouTube también pueden repetir. What a question. What's the highest mountain in the world? What's the high, Highest. highest mountain in the world? Highest. Lo más Highest. alto. Para montañas usamos eso. Para personas decimos tallest. So, Lo más alto persona o personas. Highest is highest, pues tallest se usa para edificios también, pero para otras cosas, yes, tallest. Para edificios y personas usamos tallest. Creo que en edificios, the highest building, the tallest building, mejor tallest. Y edificios. Pero para otras cosas, la mayoría de las otras cosas decimos high. So son dos adjetivos. un árbol. Yeah, that's true. A tall tree. Yeah, pero estoy viendo ahora Tree. que hay muchas cosas. That tree is very tall. That tree is very high. Con árboles creo que podemos usar las dos. Okay. That tree is very high or that tree is very tall. Sí, Okay. tal vez con cosas vivos y edificios. Estoy cambiando las reglas todo el tiempo. Seres vivos, well, todo, incluyendo plantas y árboles. Ok, bueno, vamos a regresar aquí. He's the best player in the team. He's the best player in the team. The movie was terrible. I think it's the worst movie I've ever seen. That movie was terrible. I think it's the worst movie I've ever seen. It was the worst mistake I've ever made. It was the worst mistake I've ever made. Good. Yesterday was the coldest day of the year. Yesterday was the coldest day of the year. Good. So we can carry on now with, I think I've got some questions. So aquí estoy usando en este lado aquí, los que tengo escrito, la estructura as, old as. O sea, la estructura as más adjetivo más as, que es como en español, tan, adjetivo, como. Pero aquí este lado quiero decir lo mismo cosa usando el comparativo y la palabra than. So, por ejemplo, Rome isn't as old as Athens, que en español es Roma no es tan viejo o tan antigua, no sé cuál es correcto. Aquí vamos a decir Tan antigua, antigua ¿no? o tan vieja, igual. Antigua como Atenas. Apenas. Ok, la otra manera en español de decirlo es Atenas es más Más antigua antigua. que Roma. Ok, so lo que aquí este lado tengo la misma estructura isn't as big as mine. Escribe lo mismo usando el comparativo. O si estás en el chat también, pueden escribir en el chat sus respuestas.
Your house isn't as big as mine. Tu casa no es tan grande como la mía. Lo que queremos decir es, your house isn't pues hay dos maneras que puedes decir. is Yeah. big as mine. No. No. Lo que queremos decir aquí realmente es, mi casa es más grande que la tuya, pero en inglés. Si alguien Sí, en el sí. chat puede ponerlo también. Your house. My house isn't as big as mine. My house isn't as big as mine. Mi casa no es tan grande como mío. No. Alguien en el chat. Vamos a empezar con my house. My house is bigger than yours, says Nidia Guzman. My house is bigger than yours. Hi, Nidia. Yeah, my house is bigger than yours. I didn't get up as early as you. Queremos decir lo mismo, cosa norma. I Sí, yo didn't get entiendo. up as... I didn't get up. And alguien en el chat You, también. you didn't. No. You didn't get up as. I didn't get up as early as you. So we're using the... ni yo puedo hacer este. I didn't get up as early as you. Yeah, you. Vamos a empezar con you. Didn't get up. No. You. Es que va a estar, si aquí es negativos, si son negativos Ya. aquí, van a Hay que estar, ponerlo vamos a hacer el positivo. reverse, sí. Por ejemplo, aquí quiero decir en español, tú levantaste más temprano que yo. Tú levantaste más temprano que yo. ¿Cómo se dice eso en inglés? Mm, You get up earlier than me, says Nidia, but, well, casi Nidia, you casi. get up early. El único problema, Nidia, es que está en el presente. Y este es el pasado. So, you, tenemos, ¿qué es el pasado de get? Yeah, you got up. You got up earlier. You got up earlier than me. Down. Their team didn't play as well as ours. Their team didn't play as well as ours. Aquí estoy usando, es más complicado porque estoy usando el adverbio que va con la... So, este en español, su equipo no jugaron tan bueno como nuestro. Y lo que queremos decir es, no quiero dar la respuesta en inglés, nuestro equipo jugaban mejor que su equipo. So, voy a empezarlo para hacerlo un poco más, porque están muy difíciles esos. Voy a empezarlo. Our team played, nuestro equipo jugaban. O jugó. Nidia says better than yours, pero actually it's there, not yours. So better than theirs. Our team played better than theirs. Okay, Norma, these are very difficult, muy difícil. Realmente esos ejercicios son nivel intermedio, son nivel B1, okay. So yo sé, muchas personas no están de este nivel que están viendo ahora.
en el chat y Norma tampoco no estás de ese nivel. Son poco difíciles. Porque si son nivel intermedios, si están batallando un poco con esos, es porque son nivel intermedios, eso es de gramática o es de tema. La tema es nivel intermedio bajo, nivel A2, pero esas preguntas están nivel más difíciles, son nivel B1, tal vez B2. You haven't been speaking English as long as me. No has estado hablando inglés tan largo como yo, tanto tiempo como yo, supongo en español. So, I've been speaking, que es el presente perfecto continuo. I've been speaking English. ¿Quién puedes terminarlo, Norma? He estado hablando inglés más tiempo que tú. As I've been long learning English. Sorry, I've been speaking English. as long as. Yeah, no vamos a usar as aquí porque el as es aquí. Aquí queremos usar comparativo. Longer than you. Longer than you. Let me just change that because that's gone off. I can't change it. It won't. Longer than you. Longer than you. Gotta change something here. Hold on, I've got a technical problem. That's it, yeah. Finally, very difficult questions. He's not as nervous as her. No es tan nervioso como ella. She is. Who could answer this one? Yeah, Irma says, I've been speaking English longer than you. Very good. Yeah, our team played better than theirs. Irma, very good. Who's got the answer to this one? He's not as nervous as her. She is more nervous than him. Very good, Nydia. Yeah, she's more nervous than him. Ok, hemos terminado eso. Es un poco difícil. Aquí falta una palabra. Aquí tenemos que poner los superlativos. So, el adjetivo es old. ¿Qué decimos? It's. Lo que queremos decir aquí, Norma, es el edificio más antiguo en la ciudad. It's. More or than. No. Aquí queremos el superlativo. Irma, the oldest. Very good. The oldest. It's the oldest building in the city. It was happy. It was. Happy. What's the superlativo of happy, Norma? Or anybody in the chat? Alguien en el chat, si tiene la respuesta. Anybody? Alguien? Who's got the answer? More happy. No, aquí queremos superlativos. More happy, and it's not more happy anyway, it's happier, es el comparativo. Happier. Sí, pero yo quiero el superlativo. Este es happier, es el. Have you got the answer, Norma? No, the answer, Nydia has the answer. The happiest. The happiest day of my life. Aquí estamos haciendo los superlativos, Norma. No los comparativos. Okay. So vamos a, let's get some examples of superlativos.
Here I had, aquí es donde tratemos de eso. Solo voy a copiar esos 3 o esos 4 y vamos a ponerlos aquí para ayudarte. So, the short ones, esos son ejemplos. Esos ahí son ejemplos de comparativos. Sorry, de superlativos. Bueno, vamos a quitar eso. The cheapest, the fastest, the largest, the thinnest. One syllable. 2 sílabos o más. Tenemos esos aquí. Let's put them there too. The most beautiful, the most serious, the most comfortable, the most patient. Todos esos aquí son ejemplos de superlativos, es que queremos usar en este ejercicio. So, number 4, it was mistake I've ever made. Bueno, bad no está aquí porque bad es un irregular. ¿Quién puede recordar? Ya tengo la respuesta ahí de Irma. The worst mistake I've ever made in my life. It was the worst mistake I've ever made. And finally, it was hot. What's the superlativo of hot, Norma? The hot. The most. No. Es que es one syllable. So es como esos arriba, mira. Hotter. No, eso es el comparativo. Aquí quiero el superlativo. Bueno, tengo la respuesta de Irma y tengo la respuesta de Florentina. Son miembros de mi canal. The hottest. No olviden que tenemos que doblar el último consonante porque este adjetivo hot es de un sílabo consonante, vocal, consonante. The hottest day since records began. Ok, más preguntas. Agrega una palabra. Bueno, supongo que este puede. The first one, what's the missing word? He's not as tall. O alguien en el chat. No. Violet says than. Irma says er. No. Es una palabra que tenemos que poner ahí. Nidia says as. Very good. He's not as tall as me. No es tan alto como yo. Number 2. Este puede ser 2 palabras. Depende si es bueno o malo. It's the most. Phil. No. Tenemos que poner aquí un superlativo. Hay 2 opciones. Si es muy bueno, vamos a decir es, it's. Irma says, yeah, the best. It's the best. Lo máximo, alguien dijo antes. O it's the worst. Y aquí tengo 2 palabras porque film es el inglés británico y movie es el inglés americano. The restaurant was more expensive. Yeah, Florentina says the worst. No, the comparative of bad is, the superlative of bad, sorry, is worst. The worst. The restaurant was more expensive. What's the missing word, Norma? The restaurant is more expensive.
Irma says than. Very good. Than. More expensive than. More expensive. Comparativo. More expensive than. Más caro que. That was saddest. Más triste. What's the missing word? ¿Qué palabra faltamos aquí? Yeah, I think Irma has the correct answer. Yeah, Violeta and Irma, that was the, porque cuando usamos el superlativo, siempre tenemos que agregar la palabra the. Florida is not big. Dos palabras. Two words. Violet says big than, which is incorrect. Irma has the correct answer. Irma Lemus. As. Not as big as, not tan grande como. And finally, Texas is bigger. And Irma says bigger than. Texas is bigger than Florida. Good. Okay, los últimos. Are you still there, Norma? ¿Ya sigues ahí o dormiste? Sí, estoy aquí. Okay. ¿Qué horas son ahí? In the Canary Islands. Aquí las 11:03. 11 o'clock. So, agregamos en esos últimos a veces el comparativo y a veces el superlativo. En el primero es el comparativo. ¿Cuál es el comparativo de cold? Irma has the correct answer. Colder. Colder than last year. Más frío que el año pasado. Competitive. Competitive. 4 syllables. He's. Aquí tenemos que poner person, creo. Who's got the answer? He's. More competitive, no, porque aquí queremos el superlativo, no el comparativo. The more competitive, the most competitive. Very good, Violeta. He's the most competitive person that I know. Lo más competitivo, la persona más competitivo que conozco. She's clever or smart. Clever, inglés británico. Smart, inglés americano, significa como listo, listo. She's, aquí debería poner una substantivo student. She's clever, smart. Clever, inglés británico. Listo, smart, inglés americano. Español, listo, listo. Emma says the most. No. Yeah, Nidia says the cleverest, the most clever. Yeah, and realmente es cleverest en el inglés. Cleverest en el inglés británico and smartest en el inglés americano. But clever es dos sílabos, pero no sé por qué es una excepción a la regla, porque no decimos the most clever, decimos cleverest. No sé por qué eso es una excepción de la regla de un sílabo.
pero sí es cleverest, más listo. She's the, aquí falta también la palabra the, perdón. The cleverest student in the class si estás en Inglaterra o Reino Unido. And si estás en Estados Unidos, vas a decir, she's the smartest student in the class. Number 4. Number 4. You're very quiet, Norma. Are you still there? ¿Sigues? Very late, muy tarde. Number 4. Better. Yeah, she looks much better. Parece mucho mejor con su nuevo estilo de pelo. Number 5. He was, aquí a veces falta un sustantivo. He was interesting. The most interesting, says Violetta. Yeah, so very good. Yeah, lo más interesante, the most interesting person in the room. I need to get up. Aquí quiero un comparativo. Porque es posible decir ahí, I need to get up early. Necesito levantarme temprano mañana, pero lo que quiero decir es, necesito levantarme más temprano mañana. ¿Cómo se dice eso en inglés? Anybody in the chat with the answer? Más temprano. ¿Cómo se dice más temprano en inglés? Violetta, earlier. Very good. It was bad. Lo peor. ¿Cómo se dice lo peor en inglés? Yeah, en Florentina también tiene la respuesta correcta del número 6. Violetta, yeah, falta la palabra the. Siempre con el superlativo tenemos que poner the. The worst book I've ever read. And finally, far, lejos. El aeropuerto fue más lejos que esperamos. O esperemos. Hit it. Okay, yeah. Irma says further than. Yeah, actually, I got the than there. Sorry, este está mal. Debería decir than. Okay, very good. Con eso hemos terminado esta clase. So, muchas gracias, Norma, por asistir. ¿Estás despierta todavía? Sí. No. Gracias por asistir, Norma. Gracias a todos en el chat. Thank you very much. Los miembros de mi canal, Irma. ¿Quién más tengo? Florentina, perdón. So, si no eres miembro de mi canal, recuerden que pueden unirse para participar en la conferencia nivel plata. Nivel oro también tengo clases privados, grupos privados cada semana, no transmitido en YouTube. Y nivel bronce tienen PDFs. Todos tienen los derechos al PDF. Ok, gracias a todos en YouTube, gracias a todos en el chat. Y regreso muy pronto con otras clases. Goodbye. Thank you. Goodbye. Yeah, bye.